Muy buenas tardes ya, qué gozada ver el salón lleno a reventar. Os agradezco ante todo muchísimo que estéis aquí. Sabéis que hoy tenemos un invitado especial, Toni Cuquerella, ingeniero de motorsport, ha trabajado en 4 equipos diferentes de Fórmula 1, ha sido el máximo responsable técnico de ellos, ha sido ingeniero jefe en Ferrari, lo conocéis muchos de vosotros porque los vemos fin de semana tras fin de semana en televisión comentando los grandes premios. Ha sido alumno de nuestra universidad, ha sido alumno de la Escuela de Industriales y ¿qué os vamos a contar? Vamos a tener una charla, yo creo que interesante durante un ratito y lo único que podemos hacer es dar un grande aplauso para Toni Cuquerella. Bueno, Toni, ya has visto, creo que es la tercera o la cuarta vez que vienes y llenas siempre, tío. La verdad es que no lo sé qué he hecho, no lo sé porque supongo que debe ser la tele o eso, no lo sé, pero no sí, sé, estamos encantados porque, claro, tener así los salones da mucho gusto. Nosotros te seguimos muchos por la tele, la Fórmula 1 es más mediática, pero tú ahora mismo, ¿en qué estás metido, aparte de esto? A ver, es la parte que todos veis, que es la que no es de ingeniero, que es la de comentar las carreras en la parte técnica de Fórmula 1. Es una parte donde tengo que comentar, es algo que hemos hablado alguna vez, que es, tengo que comentar pero con el freno de mano echado, porque la audiencia no todo el mundo es ingeniero. De hecho, un porcentaje muy pequeño de los que ven las carreras es ingeniero y entendería una explicación muy densa. Entonces hay que ir siempre con, casi el esfuerzo es más en cómo explico algo complicado de manera que lo pueda entender mi madre. Ese es el concepto que hay que aplicar. ¿Tu madre te entiende? Mi madre no me entiende todavía. Ah, vale. Bueno, es recíproco, tampoco creo que nos está pasando. Pero luego, aparte de esto, sí que la labor que todavía, aunque ahora estoy ya en una vida más tranquila, pero sigo un poco involucrado con la Fórmula E, con un equipo en Fórmula E, e intentando simplemente ser un asesor, un consultor, al igual que al equipo, pues Campos todavía me llama de vez en cuando para simplemente esas preguntas de, oye, no sabemos si dirigirnos hacia aquí o hacia allí, y yo les doy mi opinión sin involucrarme en el trabajo, con lo cual está muy bien. Es como si fuera esos consejeros delegados que van a 4 reuniones y pues ese es el valor que... De hombre sabio. Sí, bueno, sabio no lo sé, pero que escuchan, eso sí, eso... Supongo yo que tu familia te lo habrá agradecido, ¿no? A ver, es... la vida, cuando te dedicas a algo que requiere muchos viajes, pero además vivir en otros países, yo he vivido en 5 países. Al final llega un momento en que la familia te dice, no hace falta ni que te lo diga, porque no creo que tú eres consciente y sabes dónde quieres estar, y dices, pues quizás es momento de... Y también algo que esto, yo se lo he dicho a mi mujer también, digo, esto lo más raro del mundo es que yo haya acabado casado y viviendo con una persona de aquí, de Valencia, que podría haber, lo lógico hubiera sido acabado, no sé, pues con una suiza, una alemana o una inglesa, porque me paso más tiempo allí que aquí. En cuyo caso sería mucho más difícil que vinieras aquí tan a menudo, con lo cual es de agradecer, se lo agradeceremos a tu mujer. Ella es la culpable de que yo pueda venir. Sí, bueno. Indirectamente, pero sí. Ya le mandaremos algo, Una cosa que no sabe mucha gente, tú y yo nos conocemos ya hace muchos años, es que tú eras piloto. Bueno, piloto. Piloto cuando a veces es que dicen, no, piloto frustrado, eso era lo que era yo. A ver, es como alguien que le gusta tanto el tema de la competición, que de hecho solo estudia ingeniería para dedicarse a la competición, y estudia ingeniería porque no puede ser piloto, porque no le da el talento o el presupuesto también. Digamos, sí, yo siempre lo puedo escudar un poco como, claro, en mi familia no había tradición, no había dinero, no podía tal, no está... Por el talento, que tampoco creo que estuviera. No, que no eras ruso, pero, con padre rico, vale. No teníamos petróleo en casa, no... Entonces, teníamos lo normal. Entonces, te das cuenta que sí, que tienes ciertas habilidades, que puedes llegar a algo, pero no vas a llegar a un nivel, no vas a llegar a Fórmula 1, ni vamos. Y dices, creo que para llegar a Fórmula 1, mejor estudio, que creo que por ahí puedo... Pero el objetivo era ese. Pero yo estoy convencido que esa etapa tuya de piloto a ti te ha ayudado a ser mejor ingeniero de carreras.
Depende de que... Tienes razón en una cosa, que dentro de un equipo de Fórmula 1 hay muchos tipos de ingenieros. Hay un aerodinamicista que no tiene por qué saber cómo se conduce, no tiene por qué saber dinámica de vehículos. La parte mía es muy parecida a lo que se llama la dinámica de vehículos, donde entender cuando un piloto hace algo, y sobre todo cuando el trabajo como en ingeniería de pista ha sido mi especialidad más grande de Fórmula 1, hablas con pilotos y hablas con deportistas de élite, pero como deportistas de élite a veces tienes que ser su psicólogo también. El entender qué es lo que quieren hacer y por qué no lo pueden hacer y cómo darle un coche que lo pueda hacer si tú sabes exactamente lo que te quiere decir, porque a veces no tiene por qué saber expresarlo, no tiene por qué, y aparte son gente joven que no es lo mismo tener un piloto de Fórmula 1 de 33, 34 años que tener a un chaval de 19 que casi le cuesta explicar, tiene una capacidad, una habilidad enorme, pero no está formado en el resto, fuera del coche. Claro. No está formado igual y tienes que hacerle preguntas y sacándole las cosas. Obviamente, si entiendes lo que es pilotar y te ha gustado, es más fácil entender sus problemas. Y yo además creo que ese papel debe ser fundamental. Yo me imagino, hemos visto a lo mejor el caso de Norris ahora más recientemente, pilotos muy jóvenes que además los ves crecer, ¿no? Conforme cuando hablan con la prensa y tal. Y claro, tienen toda esta estructura inmensa y unos presupuestos brutales y al final son las manitas y los piececitos. Esto es no digo problema, pero es la característica de algo que es una empresa tan grande, pero un equipo de fútbol, al final son muchos, es un conjunto, un entrenador, y al final miras y dices, bueno, aquí hay y jugadores hay un montón, pero que juegan y no juegan. Pero en Fórmula 1 todo al final acaba en dos pares de manos. Y la integración con la empresa, la integración con el equipo y el saber hacerlo. Muchas veces a un piloto de 30 y tantos años, he trabajado con Vettel y a Vettel no hace falta que le expliques nada, sabe de sobra cómo ganarse al equipo y hacer que todos trabajen. A un chaval de 19 años le tienes que decir, a veces, nuestro trabajo como ingeniero, que dices, ¿esa qué asignatura es? Porque esa no la he visto. Es decirle, mira, ahora deberías de ir a esta gente de Aero que ha traído esa ala nueva, que te fue tan bien y te hizo un buen resultado, porque no vas el lunes y les das la mano a todos y si le firmas una gorra o lo que sea, pero haz ese esfuerzo y eso es necesario, dices, no lo sabes bien, ves y hazlo y te lo acompañas, porque no deja de ser alguien de 18, 19 años que no ha entendido estas cosas y le tienes que guiar un poco y dentro de unos años ya no hace falta que le digas nada porque ya lo ha entendido, cómo mover, es algo que es complicado porque ser un líder es algo que puedes llevar en la personalidad, pero lo tienes que madurar, lo tienes que crecer y es muy difícil ser líder con 19 años, sobre todo cuando detrás hay un grupo de 1000 personas o 1500 personas que creen en ti, en tu talento, pero tú luego no tienes por qué saber dar un discurso, no tienes por qué saber ser esa persona carismática, no tienes por qué, pero eso llega y al final a los pilotos se les exige un poco eso también. Me van acumulando las preguntas. Una de ellas que yo creo que es importante ahora que nos escucha gente joven, esa idea de cómo se sigue aprendiendo y se sigue creciendo profesionalmente durante toda la vida, ¿no? Me parece que cuando acabas lo tienes que hacer todo, y no estoy hablando solo de conocimientos técnicos, sino precisamente de trabajar con gente, de interactuar, yo creo que eso es una lección que para mí ha sido muy importante en la vida, ¿no? Sí, yo creo que tú lo has vivido y vosotros cuando salgáis, y me da igual que sea Fórmula 1, que sea... Yo creo que si alguien espera acabar la última asignatura, que le den el diploma o la orla, se la cuelga en casa y dice, y a partir de ahora no toco un libro, me voy a dedicar solamente a ejercer de ingeniero, abogado o de lo que sea, vamos mal, no es así. Los tiempos cambian y ya no te digo nada si estás en un mundo como la Fórmula 1 que van cambiando reglamentos, tecnologías y ya los que somos más abuelos hemos pasado de hacer carreras de una manera a hacer carreras de otra y hay que ir adaptándose. Y muchas veces tienes que ser tú el que pide el cambio. No es que seas un vagón del tren, es que a veces tienes que ser la locomotora que les pida, oye, ¿y esto por qué no lo hacemos así? ¿Y esto por qué no lo hacemos? Oye, pues vamos a pensarlo, vamos a hacer tal, y lo tienes. Y dices, bueno, ese cambio es porque yo lo pedí, porque hay que estar continuamente pensando en cómo hacer esto y aprender a veces de cosas que dices, ¿y por qué tengo que aprender yo de esto? Si esto... Yo quería ser, pues, el ejemplo que me estabas poniendo, de tratar con un deportista de élite o a veces ser un líder de un grupo. Hay excelentes ingenieros
que a la hora de liderar un grupo, o a la hora de ser un manager, donde tienes que gestionar cerebros, no gestionar el tiempo de los cerebros para sacar un departamento de dinámica. Para que entendáis, en un equipo de Fórmula 1 pueden ser 120 personas, aerodinamicistas, todos, brillantísimos, se dividen en grupos. ¿Creéis que el mejor aerodinamicista tiene que ser el que mande de todos? Probablemente no, tiene que ser el que mejor sepa gestionar a todos esos grupos y que no se peguen entre ellos, porque hay luchas, uno quiere ir por un camino, otro quiere ir por otro, y hay que ponerlos de acuerdo. Tiene que ser alguien que entienda, pero es como un director técnico en Fórmula 1, no tiene que ser el experto, los expertos están abajo, tiene que ser el que sepa usar esos recursos. Y eso no se aprende en la carrera. Y yo entiendo que tú también, esa fue un poco también tu evolución, ¿no? Como ingeniero en Fórmula 1, de estar muy, digamos, al principio en lo que se toca, a llegar a gestionar equipos. Y una parte que no has comentado, pero supongo que es fundamental gestionar también recursos, presupuestos. Es decir, al final es conseguir el mejor resultado posible con lo que te dan. Exacto. La gran diferencia yo creo que es gestionar esos recursos, pero aquí hay que hacer un matiz importante. Si estás en un equipo de abajo, en mi caso HRT o Super Aguri, oyes la palabra euro, miles de euros, millones de euros muy frecuentemente. Si estás en un equipo de arriba, nadie habla de euros, dices, esto cuesta dinero, ¿no? Eso pagué yo, ¿no? Sí, es como, eso, pero se puede, es mejor, sí, pues hazlo. Y dices, pero nadie me ha preguntado si es viable, si el presupuesto nos da, si el controller lo aceptará. Que tú hazlo y tira, que en el equipo grande no se mira. Si aporta mejora o si al final acaba en un cajón, no importa. Entonces creo que hay una gran diferencia entre los equipos de arriba y los equipos de abajo, que hay que mirar mucho más, bueno, no son los miles de euros, pero sí los cientos de miles. Yo tengo un poco la charla un poco así estructurada, pero has salido un tema y no quiero olvidarme. Hemos hablado de pilotos. Estos pilotos que nos cuentan que son capaces de evolucionar los coches mucho mejor que otros, ¿cuánto de esto hay? ¿No? Porque sí, evidentemente yo supongo que ahí están hablando de cómo dan el feedback al equipo de ingenieros al final. Exacto. Todos los pilotos tienen una capacidad que obviamente es sentir un coche, pero bueno, sin meternos en mucho rollo, pero hay dos maneras que ellos notan cómo se conduce un coche. Uno es por los movimientos y otro es por las vibraciones que transmiten los neumáticos. No todos tienen las dos funciones habilitadas, digámoslo así. Han hecho el Entonces, update. El que suele notar los movimientos suele ser rápido, no tiene por qué ser lento, pero no es igual que el que nota que el neumático está al límite o no al límite. Ese piloto es el que suele ser también el que te aporta cierto feedback, cierta información cuando tú dices, a ver, pero esto, porque como para que veáis la complejidad, cuando tú traes una ala delantera o una pieza, dices, va mejor en todos los momentos. Perfecto, entonces no hace falta que venga nadie, ni pilotos, ni nadie. Esto está claro, los números son mejores en todo momento, pero no siempre es el caso así. Cuando estamos hablando de toda una ala delantera, que a lo mejor es una décima o una décima y media más rápido, pero depende. Es en frenadas en entrada de curva, pero luego es peor en la mitad de la curva, pero luego ganan las curvas rápidas cuando el coche tiene un yaw diferente, un ángulo de inclinación diferente, cosas que dices, bueno, esto no es tan sencillo como es mejor o peor. Y ese es el problema que tenemos a veces con los team principals, que no tienen por qué entender de estas cosas, que vienen y dicen, pero es mejor o peor. O sea, que este sí que está mirando el dinero, dice, esto al final ha valido la pena gastarse el dinero, y dices, pues espérate, que esto es más complicado de lo que parece. Y el piloto sí que es muchas veces el que te dice, sí, pero si conduzco de otra manera, esto sí que lo veo mejor, porque estamos en esa cosa que dices, es que estamos en una décima, y una décima dices, ya, pero el ordenador nos lo dirá, ¿no? El ordenador hace simulación. El ordenador no puede simularlo todo. No... Y ahí, por cerrar un poco, es donde viene también aquello de si un coche se le acopla mejor a un piloto o a otro, ¿no? Es decir, en esas decisiones que un coche va mejor en unas partes y en otras peor, dependerá también un coche va mejor con la forma de conducir de un piloto o de otro. Totalmente. Hay pilotos que... Todos los pilotos requieren ciertas características adaptadas a su punto fuerte. Pilotos completos son pocos. Pilotos que sepan conducir cualquier cosa, porque ya lo hacen conducir. Todo el mundo tiene su punto fuerte con esos coches que a lo mejor
Hay pilotos que requieren un balance aerodinámico más retrasado, con un coche que subvira más, pero son rápidos con ese coche que subvira, y hay otros que dicen, no, no, sí, yo estoy muerto, yo necesito ese coche que es alegre, que se mueve. Hay que entender a ese piloto, hay que entender cómo quiere conducir y adaptarle el coche para que él sea rápido a su manera, porque es como tiene una habilidad mejor para notar cómo se mueve un coche o cómo llevar un coche de una manera, mientras que de la otra es bueno, pero no va a destacar. Bueno, volveremos luego a la Fórmula 1 y tal, pero una de las cosas que hemos hecho, hemos dado la posibilidad de que muchos de los que están aquí hoy puedan enviar algunas preguntas. Yo tengo algunas, muchas veces habéis preguntado cosas parecidas y yo te voy a ir pasando. Y uno de los temas que ha causado, digamos, mucho interés es tu paso por la Escuela de Industriales. Hoy aquí tenemos, la gran mayoría son alumnos de Industriales, pero luego también tenemos otros alumnos de la universidad. Entonces, bueno, pues la gente, lo primero que me ha preguntado, ¿tú eras el mejor de tu clase? No, ni mucho menos. No, para nada. No. A ver, no voy a esconder. No entremos aquí, en detalles, ¿no? Porque yo supongo que esto. A ver, es verdad que no estábamos tan informatizados, pero seguro que alguno puede llegar a encontrar y dices, pues no era para nada el mejor. A ti no se te pegaban para esto los apuntes y tal, ¿no? No era. A ver, tenía mis asignaturas que eran a veces las contrarias que a otros, porque. Bueno, yo teníamos la física de Manglano, que era el hueso duro que todo el mundo caía. Fíjate que no lo han tenido y hay rumores. O sea, todavía sabéis, bueno, ahora tenéis la foto. Conocen el libro aún lo tienen. Pues todavía, pues, aquello era un hueso, pero para mí no lo era. En cambio, el cálculo y el álgebra para mí eran un hueso y a otros no les era... Pero hueso, hueso de los que digo, ¿esto para qué? Pero bueno, es el primer año de ingeniería industrial que creo que pues ha cambiado un poco ahora, pero... Algo queda. Yo creo que algo de esto que decías. Pues imaginaros cuando alguien entra en una ingeniería pensando, yo quiero dedicarme a coches de competición, y digo, ¿y esto para qué me vale? ¿Y esto para qué? Pero luego te das cuenta que sí, que tiene todo un sentido. Pero eso que acabas de decir es importante, porque yo creo que es una de las cosas que nos ha pasado a todo el mundo cuando estudiamos y sobre todo las carreras que estudiamos, ¿no? Que tú te sientas asignatura tras asignatura y piensas, Señor, ¿cuándo me llevarás? ¿Esto para qué sirve? Sí. Me he metido en una mierda, perdón, de carrera, ¿vale? Que me están contando aquí cosas totalmente inútiles. O sea, tu experiencia es que sí sirve. Y mis amigos de Derecho están de fiesta. Bueno, claro. Y yo estoy aquí encerrado. Dices... O sea, esto lo podemos cortar en el streaming ahora, ¿no? Dices, lo he hecho mal. Luego te das cuenta que no, que tiene sentido y vale la pena seguir la vocación. Creo que es muy importante. Y bueno, y me han preguntado si salías mucho de fiesta. A ver, no mientas, ¿eh? No miento. Los primeros años yo creo que como todos, en la vida llega a la universidad y yo venía además de fuera, venía a Valencia por primera vez y había que conocer un poco Valencia, había que conocer también pues, un poco la vida universitaria y sí que fue pues 1 o 2 años, probablemente dos o tres quizás, fueron los que no son recomendables, no deberíais de hacer lo que yo hice, pero luego sí que vinieron los años en los que dices, no, vamos a ver, esto... O sea, saliste más en los primeros cursos. Sí. Que yo lo normal era al revés, porque los primeros cursos nos fundían, pero... Así me fue. Así, o sea, luego ves los resultados académicos van exactamente... De todas maneras, yo no sé, o sea, los estándares hoy en día han cambiado, o sea, el jueves es el nuevo viernes y luego están los miércoles de Erasmus y yo dentro de nada estaremos martes, lunes, domingo. Vamos, que descansas descansas el lunes. Descansan cuando pueden, pero yo, por ejemplo, recuerdo pasarme muchas semanas sin salir cuando estábamos de examen, o sea, periodos a lo mejor de 1 mes y medio, 2 meses que te encerrabas en casa. Exacto. Yo creo que es lo que me faltó al principio, entender la dinámica, que se puede salir y se puede estudiar, solamente que no llevar una inercia de todo salir y ya está, sino que se puede salir los jueves, los viernes, ahora, pero dentro de 1 mes empieza a reducirlo y dentro de 2, pues mejor céntrate que ya toca echarle codos. En cuanto cogí ese ritmo, ya cambió completamente y tuve que recuperar todo lo perdido, el tiempo perdido. Una pregunta que ha enviado también mucha gente, ya nos has contestado un poco, pero la asignatura más difícil, la que sueñas. O sea, cuando te despiertas con sudores fríos por las noches, ¿con quién sueñas? Cálculo de primero. Cálculo de primero. No tengo dudas. O sea, todavía a veces pienso... El test de cálculo de primero. Sí, no recuerdo si eran test o eran, pero
no entendía nada, no sabía para qué valía, Era duro, y era duro. esa frustración de decir, ¿y esto cómo hace un coche más rápido? No lo relacionaba. El problema está que, bueno, como tú dices, hay veces que todavía pienso el título estará, o sea, esa asignatura la acabé aprobando, o sea, como diciendo, no, sí, al final sí, tengo el carnet de colegiado y todo, o sea, que sí, sí Todo que lo saqué, pasa, sí que lo saqué. Claro, de alguna manera, yo lo que algunas veces cuento, y me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Y lo he hablado alguna vez con algunos compañeros, que muchas veces todas estas cosas que hacemos un poco para la carrera, ¿no? Que tiene mucha asignatura que a lo mejor no le vemos la utilidad, pero la cabeza nos la cuadricula de una determinada manera, y quiero saber si a los ingenieros españoles más que a otros ingenieros de otros países, para que tú te pones delante de cualquier problema y como ya te ha asustado suficiente el cálculo de primero, ya no te da miedo nada. Y entonces te tiras más a la piscina que otros. ¿Eso es un mito o tú No, qué piensas? yo creo que la verdad ahí está en que nos da menos miedo coger un libro gordo y empezar a mirarlo diciendo voy a buscar aquí o bajarte unos papers y empezar a mirar, por lo menos en mi caso, no me daba miedo porque ya había tenido eso, mientras que ves que muchas de mis compañeros de trabajo con licenciaturas, o sea, con tíos muy brillantes en Inglaterra o en Alemania, muchas veces no necesitaban porque no habían tenido que pasar por todo esto cuando la manera académica que se hace en Inglaterra son muchos trabajos, es menos codos, más trabajos. Está bien porque, como ejemplo básico era, yo llegar a la hora de diseñar algo, un banco de pruebas, algo, estaban mejor preparados que yo. Yo tenía la teoría, pero no había hecho un trabajo, no había hecho, no uno, los 5 trabajos que habían hecho ellos para hacer un banco de frenos, para probar frenos con sus características. Pero luego a lo mejor tocaba hacer la parte estadística y ellos no sabían nada. Y decías, yo he dado estadística. Y ellos decían, esto son cosas de la NASA. Digo, no, esto es la primera página del libro de estadística, probabilidad de si esto es 0,505, pues 0,25. No, esto es fácil. Y decían, esto es súper complicado. Y decías, no habéis dado nada de esto. Pues se basaba en algo mucho más concreto, al grano, muy práctico, pero nuestra formación es más extensa. Y en ese sentido yo, por ejemplo, siempre he pensado, y eso hemos tenido aquí alguna vez invitados en la escuela, pues gente que está por ahí de grandes directivos en empresas, que si tú tienes que aprender 2 disciplinas, porque muchas veces el éxito está en el punto medio, ¿no? de algo, antes hablábamos de la gestión, pues la gestión y la ingeniería, que yo creo que es mejor aprender la complicada cuando eres joven. O sea, en este caso es mejor aprender la ingeniería pura y dura primero y luego a lo mejor la parte práctica me da a mí la sensación que es más fácil cogerse, ¿no? Sí, en cierta manera sí, porque no sé si a ti te pasa algo parecido, que muchas de las nuevas, no digo nuevas tecnologías tipo móvil, Instagram y cosas, digo nuevas tecnologías que están apareciendo en aerodinámica, en métodos de cálculo, en muchas de las cosas, te das cuenta que ahora meterte en la teoría, en cómo es, dices, wow, me está dando mucha pereza. Cuando antes, yo creo que con 20 años no tienes esa pereza, que ahora... Pues, no tenéis pereza, ¿no? No es, bueno, tenéis una pereza, pero es diferente que la... Pero me refiero que no os da tanto miedo el meteros en esa... Y creo que somos todavía más esponja para todo este tipo de cosas. Yo noto que la parte práctica es duro, pero se puede aprender, pero es a base de palos. Te salen moratones, porque te vas a llevar palos. Pero sí que es verdad que esa parte teórica, tanto a mí como a mis compañeros de trabajo, llega como un poco más, te vas haciendo más manager y es bueno que sean ellos los que estudien. Me han explicado cómo va, lo entiendo, pero no voy a meterme en lo que es el machine learning, de todas las cosas estas que quieren aplicar para un análisis de datos, tal. Digo, bueno, a ver, vosotros lo hacéis el detalle y a mí me explicáis que lo entiendo, pero no voy a meterme ahora como lo haría hace 20 años. Claro. ¿Hay algo que hayas estudiado y que luego te haya sorprendido, que te ha sido útil? O sea, algo que dijeras, no, ni de coña esto me sirve nunca, y de repente, años después dijiste, ostras, esto me lo di yo en no sé dónde. Pues muchas cosas, pero a veces, y la memoria es increíble, porque de repente te saca una cosa de ahí del trastero del fondo que dices, madre mía, no había 25 años que no había oído esta palabra. Va a ser un ejemplo muy... pero el Gran Premio de Austria, estamos, y esto ahora sí que va más aplicación, pero el circuito de Austria tiene unos pianos que están cerrados y creaba unas vibraciones dentro de las suspensiones que se rompían hace varios, 5 o 6 años.
Empezamos a analizarlas con acelerómetros, con todo, y yo había estudiado mecánica de especialidad y entonces estaba nuestro ingeniero especialista en suspensiones diciendo, el problema es que tenemos dos frecuencias, una dentro de otra y una está escondiendo a la otra, pero realmente son dos frecuencias las de entrada que tenemos. Dice, pero no me acuerdo cómo se llama la palabra. Y digo, batimento. Esto lo hemos, no, la palabra, digo, esto lo he dado yo en mecánica. Esto yo lo sé, y claro, y te quedas como diciendo, joder, pues valía para algo. Esto realmente yo esto lo estudié y esto Valía valía para algo y te acordabas. Y me acordaba, me salió la luz de claro, y de repente se te quedan 50 personas escuchándote diciendo, joder, es un puto crack de la mecánica. Claro, ya Dices, con eso justificaste ya. Ya dices, vale, a partir de ahora me retiro. Dijeron, no hombre, yo cuento muchas veces que yo creo que todos hacíamos el reset, ¿no? Cuando acababas una asignatura, hacías el reset y te olvidabas. Quemabas los apuntes. Quemabas los apuntes, pero la verdad es que luego es curioso, pero sí que es verdad que te queda algo, ¿no? Bueno, no sé si tienes alguna batallita que quieras contarnos, de la batallita que sueles contar cuando te juntas con tus amiguetes de la escuela, alguna batallita, alguna asignatura, dales algo. Sí, bueno, asignaturas. Yo creo que han cambiado, yo creo que porque los programas, no estoy al tanto de los últimos cambios, pero sí que ya me ha dicho que hay muchas cosas que sí que siguen siendo y siguen habiendo pues estas cosas, pues, las ecuaciones diferenciales, las cosas que estábamos todos diciendo y que luego al final entendí, pero una vez entendí las derivadas parciales y todas estas cosas, digo, vale, ahora lo entiendo, esto es útil, pero lo entendí 3 años después de acabar la carrera, o 4. O sea, que utilizaste ecuaciones diferenciales, derivadas parciales. Sí, pero los hacía el ordenador, no las hacía, pero yo entendía el porqué. Cosas que decías, bueno, vale, esto ahora es la pendiente de la curva, ahora todo esto lo estoy entendiendo, pero durante la carrera, que es, sobre todo contad que yo estudié en los 90, esto, claro, no habíais ni nacido algunos, bueno, todos. No, nadie había nacido aquí, solo nosotros. Solo nosotros. Se hacía todo a mano, hacíamos métodos numéricos de los que, bueno, iteraciones, y en fluidos, ya ves. Hacíamos unas iteraciones para cualquier líneas de estas y decías, esto no lo puede hacer un ordenador. Esto yo lo pensaba en aquel momento. Luego te das cuenta que dices, no debería hacer un ordenador. Bueno, teníamos alguna calculadora que ya le pegaba. Pero era muy manual todo lo que hacíamos. Sí. Entonces, te dabas cuenta que muchas de las cosas que hacíamos, el concepto está bien, obviamente era perder la vida, hacerlo a boli, era una locura, pero te vale para que luego cuando te lo está haciendo un ordenador dices, vale, esto lo entiendo. Fíjate, yo creo que eso ha cambiado, ahora yo creo que se utiliza mucho más ordenador, quizás no tanto como debiéramos, pero sí que es verdad que cuesta más transmitir el concepto porque enseguida tienes el ordenador que te lo resuelve, ¿no? Hay una cosa que pasa, esto en aerodinámica, cuando los aerodinamicistas buenos lo pueden entender muy bien, pero han pasado muchas veces por encima de la teoría muy rápido porque el CFD, por ejemplo, es una perfecta herramienta, que supongo que vosotros habéis hecho algo en CFD, tanto en fluidos o bueno, en cualquier tipo. Enseñamos un 2 transparencia. Pues, con el HRT que me mandaste. Pues es una manera muy gráfica de hacer algo con colorines que parece ingeniería, pero son colorines. O sea, el análisis sigue siendo necesario el humano. Y sí que a veces ves con ingenieros más jóvenes, un poquito mayores que vosotros, cuando están trabajando, que te vienen como, no, pero no has entendido el por qué lo has hecho, y el analizar el dato. Esto es lo que vale dinero. El darle al botón y que genere un mapa de color y unas líneas de flujo, de velocidades en superficie, está bien, pero esto un mono maestrado lo sabría hacer. No, entendedme, que esto vosotros sois los que tenéis que decidir qué condiciones de contorno, cómo se tiene que hacer y en interpretarlo para hacer el siguiente caso. Esto es lo que te das cuenta que hay veces que se pierde por culpa de que el ordenador ha estado demasiado presente. Con lo cual lo que nos estás diciendo un poco es que no basta con saber tocar los botones y que hacer que funcione el software. No, ahí creo que es la gran diferencia. El coger cualquier software de cálculo, que ahora son excelentes y te dan un resultado, pero hay veces que me ha venido alguno con un resultado que dices, es imposible, o sea, por lo menos el doble. O sea, no puede ser ese valor. Y no se ha parado a pensar que es imposible que ese valor... O sea, y a veces me he dicho, pero ¿cómo tienes las narices de venirme y decirme que este era el resultado? Es imposible. Es que nos machacaba mucho con lo del orden de magnitud, que yo aún lo hago con mis alumnos, pero, o sea, tener orden de magnitud, saber un resultado que es posible y uno que no lo es importante. Y eliminarlos. Es un poquito entender el que sí, que el ordenador es mi herramienta.
es mi aliado, pero no es todo, no es el que lo lanzo y que me lo digo mañana. Afortunadamente, porque así nos pueden pagar por lo que sabemos y no solo por lo que hace el ordenador. Exacto, si no los monos amaestrados harían nuestro trabajo y por suerte todavía no pasa, pero es así, es saber dónde está el valor añadido. El valor añadido está ahora ya no en esos cálculos que hacíamos a mano, eso ya lo puede hacer el ordenador, pero sí en decirles qué cálculos y en interpretarlos para hacer muchos más, porque es verdad que lo que hacíamos antes, y yo he vivido la transformación esa, por ejemplo, en el CFD, de ser una herramienta lenta y que le costaba tal, en 15 años, 15, 20 años, a ser algo que, cuidado, que está ya ahí con el túnel de viento y te da resultados muy bien trabajados, bien hechos, bien mallados, bien analizados, y dices, se acerca ya. Se hace bien, pero con alguien que sepa. Claro. Y aquí, bueno, tú sabes que aquí tenemos futuros ingenieros e ingenieras de Fórmula 1, tenemos a cascoporro. Ha habido muchas preguntas de gente que quiere saber cómo llegar, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años viniste a dar una charla aquí y a mí me gustó mucho porque abrías mucho la puerta a que prácticamente la titulación no va a ser un problema, que muchos tipos de ingenieros pueden trabajar en ese mundo. Hay una cosa que, al ser un deporte mediático, vosotros veis a unos ingenieros que llevan una radio y están hablando con un piloto, que es el trabajo que todo el mundo suele querer hacer. Yo quiero ser ese ingeniero que aprieta el botón y habla con el piloto. Vale, de esos hay 20, porque hay 20 pilotos, hay 20 que hacen eso. Pero un equipo grande, un Red Bull, una Mercedes o un Ferrari, son 1.600 personas. 2 hacen eso con cada piloto. Pero hay un gran número de personas detrás que, por ejemplo, si Ferrari, por ejemplo, son 1.600 personas, unas 100, 120 personas viajan al circuito, pero todo el resto se quedan. Y dentro de los que se quedan hay ingenieros que son los que diseñan el chasis. Hay una oficina técnica, hay aerodinamicistas que no quiero decir que es que porque no viajen no es bonito, porque viajar, pues normalmente veréis que la edad media de los que viajan no suele ser muy alta porque acaba agotando también. Una vez has estado en Japón 11 veces, dices, bueno, quizá la 12 me la puedo ahorrar. Y además cuando vas de hotel a trabajo... Es que no vas a Japón, vas al hotel y al circuito. Dices, no, es que no cenamos en ningún sitio, ¿no? Porque vas bastante... Y bueno, y ahora con el COVID, los amigos que tengo que todavía están haciendo Fórmula 1 me dicen, tío, nos quita las ganas porque no puedes, te estás en una burbuja y ni siquiera puedes ya ni salir de tu hotel al paddock, al paddock, y no hay... Eso dices, bueno, pues el jueves hay tiempo, salimos a un restaurante. Olvídate, estamos en la burbuja. Eso es aún peor. No, pero me refería a que puede ser, como ingeniero en Fórmula 1, hay electrónicos, hay ingenieros de control y sistemas, hay ingenieros diseñadores. Los diseñadores los dividimos, diseñadores metálicos o más mecánicos, diseñadores de composites, que suelen ser, pero no es que han estudiado diferente, es que se han especializado luego en su trabajo y a veces cambian, pero es que son tan buenos en su trabajo que dices, no, es que me va a costar un montón tener a otro que esté a tu nivel, van a tardar 5 años en tener a uno que esté a tu nivel haciendo eso. Hay ingenieros de muchísimas áreas, obviamente de motores, hay ingenieros de renovación de la carga, de combustión, tanto de parte mecánica, de lo que es de todo. Entonces dices, ¿cuál es Habrá el gente perfil? que lleve la logística, por supuesto, de los equipos. Sí, no suelen ser, ahí no hay ingenieros. No hay ingenieros. En logística no suelen ser ingenieros, pero bueno, alguna vez sí que han habido ingenieros, pero sí es... Porque tiene que ser la leche la logística en un equipo vuestro. Brutal. Es como dato para que veas la complicada que es una logística, hay 2 precios. Normalmente te suele costar el kilo, cuando lo mandas por avión a los grandes premios, que es lo más bonito que hay, porque lo mandas en avión, te aparece allí unas cajas, los Q6, Q7, la forma de la bodega del avión, con el coche, suele estar sobre los $300 el kilo, te suele salir al año. Entonces, es una pasta, porque van muchos kilos, ahí van todos los box, todo, tal, pero de repente dices, ya, pero es que la gente de logística, sobre todo, sí que tocan el dinero diciendo, pero yo, ese compresor de aire, ese generador, esos paneles del box que pesan un montón, ¿no me sería más fácil hacer 5 juegos y mandarlos por barco que me cuesta la 10ª parte en un contenedor, o mucho menos? Y entonces tienen que gestionar, o sea, nunca tenemos en el equipo
todo el material que hay. Dices, no, pero en Navidad, no, es que en Navidad ya está saliendo lo que se va a Australia en un barco y todavía no ha llegado lo que viene de Abu Dhabi en otro barco, porque entonces se hace por grupos. Es una ingeniería ahí de cómo mover las fichas. Claro. Es un trabajo que es complicado y ese puede ahorrar más dinero que muchos de los ingenieros que normalmente los gastamos el dinero, no lo ahorramos. Pero dentro de lo que es la ingeniería no hay una especialidad, no hay tienes que estudiar esto para... No, depende, porque, a ver... Y entonces lo que te van a preguntar es el secreto de la poción mágica. O sea, vamos a ver, ¿qué tienen que hacer ellos para poder entrar en ese mundo? O sea, si tú tuvieras, cualquiera de ellos es hijo de un amigo o un amigo, y le tienes que dar el consejo hoy, Tony, y decir, mira, si tú quieres maximizar tus opciones de poder entrar en un equipo de Fórmula 1, esto es lo que yo haría. A ver, la formación es suficiente y buena la que tenéis aquí. Este no es el problema. El problema está que el mercado está fuera de aquí. Es decir, si alguien quiere trabajar en Fórmula 1, va a tener que trabajar en Inglaterra, en Suiza o en Italia. No hay más países. Solamente hay equipos allí. Entonces, tienes que hacer lo posible para que les sea fácil contratarte a alguien que esté, por ejemplo, ya viviendo en Italia, ya viviendo en... Una vez tenéis 10 años de experiencia, es diferente porque el equipo hace el esfuerzo, porque te contratan, te traen de la manera que sea y se hacen los papeles para que tú cambies tu país. Pero cuando eres un recién licenciado, como tú, hay 1000, o 2000, o 3000. Entonces, viene muy bien hacer un máster o hacer cualquier posgrado fuera. Digo Inglaterra porque es donde quizás más hay, también podría haber Italia, pero sobre todo por ser la puerta de entrada, no por los conocimientos, que sí, que también no van a estar mal, pero sobre todo porque ya eres un residente en el país y a la hora de contratar un equipo no va a tener miedo de contratar... No hay racismo, no seamos exagerados, no es racismo, por ser español no hay ningún problema. El problema es porque te tengo que traer desde España y tú vives en Valencia, te vas a adaptar bien... Idioma, familia... es todo, pero en cambio dices, no, yo ya vivo en Inglaterra, yo ya estoy aquí estudiando, estoy acabando mi máster o lo que sea, mucho más fácil. Pero entonces podríamos usar, por ejemplo, nosotros tenemos aquí programas muy potentes de intercambio, incluso dobles titulaciones. Valdría, sí. Tú puedes estar estudiando a lo mejor un par de años. De hecho, hemos tenido casos de algún alumno que estaba haciendo un máster, digamos, de acuerdo de aquí de la universidad en Milán, y directamente luego pues pudo entrar, yo creo que entró en Toro Rosso en aquel momento o algo así. Exacto. Por ejemplo, el Politécnico de Milán es uno de los fuentes de ingeniería más grandes que hay para Toro Rosso y Ferrari. Tenemos acuerdo con el Politécnico de Milán. Es una... A ver... Yo lo dejo caer, lo dejo ahí. Es algo... pero si me entendéis ya, el concepto es que eres español, pero te vas allí, haces cualquier tipo de intercambio, cualquier tipo de... incluso tu último año, lo que sea, y obviamente tienes una puerta de entrada muchísimo más fácil. Entonces, lista, ¿no? Tengo que vivir en el país un tiempo antes para que sepan que soy lugareño. Vale, pum. La ingeniería, hemos dicho que con lo que tenemos aquí valdría. Vais bien. Vale, ¿qué más cosas? ¿Qué puedo hacer yo mientras estudio la carrera para que sea atractivo para un equipo? Hay otra cosa que es el hambre o las ganas sí, se le puede llamar motivación, yo llamadle hambre, llamadle las ganas de yo esto es lo que quiero hacer, lo que más ganas tengo. El problema es que una cosa es, bueno, sí, me gustaría, pero también me gusta comer todos los domingos en casa de mi madre, pues vamos mal, no estamos en el cambio, no es lo correcto. Es el decir, no, yo es que solo he estudiado por esto, solo quiero hacer esto, esas ganas, esa motivación, en cuanto la ven los equipos, es lo que más engancha. Cuando tú ves o haces una entrevista a alguien que es así, dices, este hay que pillarlo. Este hay que pillarlo porque esto se le va a acabar. O sea, este tío va a hacer lo que le digamos, lo que haga falta porque quiere hacer, es su vida, es esto. Y ya no digo porque sea una explotación, no es explotación, es que va a hacer cualquier trabajo y no va a decirte, no, bueno, esto no es de ingeniero, esto es... A ver, os cuento, yo cuando empecé, yo era de estos que tenía mucha hambre y tuve que hacer cosas que no eran de ingeniero para nada.
pero dices, bueno, pues habrá que hacerlo, no lo sé. Me lo mandaba un ingeniero, pues decía, pues esto, me digo, y Esto yo, es como el becario que empieza haciendo fotocopias. algo así, que dices, bueno, pues estudiar 6 años bueno, hace 5 años para estar ahora pasando páginas o en mi caso calibrando muelles, que yo decía, ¿realmente he estudiado mi carrera para estar ahora calibrando unos muelles? Esto lo puede hacer un mecánico, ¿no? Yo no entendía el por qué. No es que esto sea que no, me ha hecho calibrar muelles, me ha hecho mucho mejor. No, para nada. Podíamos haberlo obviado perfectamente, pero había que hacerlo porque es lo que te pedían. No quiero decir que hay que comer cualquier cosa que nos den, no es eso, pero sí que sabes que esa motivación extra, esas ganas de hacer lo que sea a los equipos, y ahora ya creo que los tiempos han cambiado, ya no se le pone a un ingeniero a hacer lo que nos hacían a nosotros en los 90 o cuando empezamos. Ahora es todo más racional, pero sí que te van a poner a hacer ese trabajo de machaca, de pasar datos, de rellenar unas bases de datos, importarlas, tal, que dices, joder, esto podía hacer un informático, o esto podía... No, pero preferimos que tú entiendas un poco lo que está... y te lo van a dar a ti. Pero, evidentemente, el idioma. A ver, el idioma sobre todo, el inglés. Porque aunque... Incluso en Ferrari. Incluso en Ferrari, tú puedes trabajar en Ferrari y no hablar italiano. No es recomendable, pero puedes trabajar, porque el idioma es inglés en todos los documentos, en todos los emails, en todos los equipos. Ahora, obviamente, tus compañeros de trabajo va a haber un alto porcentaje de italianos y acabarás... Bueno, y si has estado en el Politécnico Milán, que hemos dicho que era lo que pues ya lo a ver, tienes. y siendo españoles, como no aprendéis italiano en 3 meses, vamos, esto... No, ellos lo aprenden, el español en 3 meses. Bueno, en un verano en Mallorca, en Formentera. Esto no tenéis que... Esto no, alemán vale, pero esto... Esto está comprobado, ¿no? Hombre, Esto es un fact. Esto ya pasa. Vale, y bueno, entonces yo más o menos ya nos has contado. Me ha hecho gracia porque claro, mucha gente pregunta, un máster en motorsport y todo esto, que claro, yo supongo que será interesante, pero veo yo que no es condición sine qua non, ¿no? No es... yo a lo que me refería con el máster, bien, pero el máster es el instrumento para que tú ya seas alguien no difícil de contratar, y cuando digo no difícil de contratar es porque cualquiera, tengo 100 currículums de 100 recién licenciados, y todos estos están en Inglaterra y estos 5 vienen de países diferentes. ¿Para qué me voy a liar? Claro. Porque dices, es que este es número 1 de cualquier promoción, dices, ya, pero es que este también, y este es... Obviamente, cualquier mérito que habéis hecho puntúa, me refiero, sabéis, pues a ver, conozco mucha gente, muchos ingenieros que luego han trabajado en prácticas en algunos equipos pequeñitos por España, han hecho lo que sea, pero que para mí, más que lo que hayan aprendido, va para demostrar esa motivación, esas ganas de, bueno, este tío lleva desde los 16 años haciendo lo que sea en equipos de competición pequeños y ahora se ha sacado la ingeniería, vale, este es de los que tiene ganas de la motivación necesaria, a lo mejor haces el esfuerzo, pero por norma general va a haber siempre uno que vive a 50 kilómetros o menos que tiene tus características. Tienes que aportar algo diferente. Y por cerrar un poco el tema, yo entiendo esto que luego vas ahí y te sale la oferta en LinkedIn, o esto cómo funciona. Claro, ahora viene, yo os cuento, en mi caso particular no existía, o sea, hacíamos unas cosas que un papel, lo escribes, se dobla, se mete en un sobre con un sello y lo mandabas. Esto, no tenéis ni idea de lo que estoy hablando, pero eso es lo que hacíamos, y yo mandaba mis currículums en carta de papel. Hacías muchas copias de currículums. El email todavía no estaba tan claro, entonces, pues muchas veces era por respuestas con los correos, antes era más esto en mi tiempo era la manera era complicado acceder, porque que tu bala diera en el target era complicado, porque dices, joder, es que estoy mandando el currículum, pero no le llega nunca a la persona que me va a contratar, a no ser que alguien te pasara un contacto, tal, a la atención de... Pero tenías la ventaja de que no éramos muchos, éramos muchos, pero no como ahora. Ahora es mucho más fácil hacer pruebas o entrevistas con equipos, porque todo se manda por email, en la web, recursos humanos, aplicas y todo lo que quieras, pero también sabes que ahora ya no vais a ser 20, ahora vais a ser 200 o 500 aplicando por un trabajo que casi todos los equipos de Fórmula 1 suelen tener ese tipo de web, incluso luego con estos sistemas de selección automáticos donde te hacen, supongo que algunos ya habéis empezado a trabajar,
Simplemente, cuando han salido estos sistemas de selección que te hacen unas preguntas que no tienen nada que ver, que dices, bueno, esto sabéis más vosotros que yo. Estos son los de recursos humanos, tú lo sabes. Exacto. Simplemente es para filtrar esos 1000 currículums que han llegado allí y dice, ¿cómo lo hago? Digo, pues voy a mandarles automáticamente el ordenador, el bot este, les manda a cada uno su cuestionario, van a contestar unas preguntas y entonces me va a filtrar y dices, pero a ver, se te pueden colar asesinos en serie, que esto no es, que este sistema no funciona. Bueno, pero luego hay más filtros, ¿no? Siempre es una Exacto. especie de captación. Es simplemente por filtrar esos toneladas de currículums de todo. Uno de los equipos donde estoy trabajando activamente más es Mahindra, es una empresa india de automoción muy importante en Asia. El equipo de Fórmula E. En Fórmula E, y la cantidad de currículums de indios que recibimos, que es brutal, pero dices... Son buenos ingenieros, ¿eh? Sí, no, pero hay que traérselos. Ah, no, claro, pero son buenos. Porque están en su último año, tienen que venir, vivir, hablan un inglés perfecto, eso sí, pero dices, bueno, esto no es sencillo, no es... solemos coger, pero... ¿Cuánto has participado tú en procesos de selección, por curiosidad? A ver, depende también de qué equipo, porque equipos como pequeños, como HRT, tuve que crearlo yo desde cero. Entonces yo tuve que hacer entrevistas y me hice mi pequeña pirámide donde yo entrevistaba a los seniors y luego cada uno se creaba su grupo, porque si no, no había manera. Y yo solamente cogía a las cabezas, a los 10, 12, que luego ellos iban contratando un equipo que al final llegamos a ser 100 personas, pequeñito, era el más pequeño. En equipos, pues ahora en Mahindra o en equipos grandes, normalmente tú buscas, das a recursos humanos ese perfil, digo, quiero a alguien que sea así, 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 ellos ponen sus anuncios, tú les das el visto bueno, ¿vale? Y luego ellos te van filtrando, recursos humanos ya te filtra después de haber pasado esos test. Te dan 5 candidatos o una cosa 5, así. Y cuanto más arriba vas, obviamente, y más exigente, pero cuando tienes una posición de alguien senior, obviamente no va a ser un trabajo que es un recién licenciado, cuesta. De repente dices, tenemos 2, no hay más. Cuando es un trabajo de, no necesitamos aerodinamicistas para hacer CFD, experiencia, 1 año o 0. Entonces, Recursos Humanos te trae una lista de 20. Bueno, pues yo creo que con esto ya más o menos tenéis la idea, ¿no?, de lo que os queda por delante. Vamos a cambiar un poco el tercio y yo, cuando a muchos de estos chicos y chicas les doy la bienvenida el primer día en la universidad, a algunos les he dicho que eran todos muy frikis, porque creo que lo somos, y entonces ahora viene la parte de frikis, ¿no?, de ingeniería en Fórmula 1, de ir un poquito... Friki bueno, no friki, friki es raro, una palabra súper buena. O sea, no del que huele mal, o sea friki bueno, ¿eh? Yo... O sea, no, esto es como un vídeo que poníamos, no. Precisamente, ¿no? O sea, hablemos un poquito, ¿no?, de lo que es Fórmula 1, pero como no te dejan hablar en la tele porque tu madre no lo entendería. Exacto, ese es el problema. Vale, yo la primera pregunta, ahora que no nos escucha nadie, más que todo lo que esté en stream, los streaming de la universidad no son... La F1, o sobre todo la F1, ¿es una competición de ingenieros? O sea, ya sabemos que los pilotos son muy importantes y tal, pero al final, ¿gana el coche más rápido? Esto es un debate que sigue existiendo y para mí no lo es, porque es obvio, está claro, no hay duda. Pero hay mucha gente, que incluso periodistas de reputación, que dicen tendrían que llevar todos coches casi iguales y que entonces contase más el piloto. Y entonces yo lo que les digo es, me parece muy buena la idea, pero entonces sería un campeonato de pilotos, no de constructores. ¿Y qué queremos? ¿De constructores y de pilotos? Porque si queremos un campeonato de constructores, hacemos que los pilotos vayan rotando en todos los equipos y entonces el piloto no tiene una influencia. Si queremos un campeonato de pilotos, hagamos todos los coches iguales y se convierte en la Fórmula 2. Es algo que... Pero estamos incentivando a que la ingeniería o el que más se le ocurre, el que mejor haga su trabajo, tenga un coche más rápido, gane. Entonces estamos premiando al campeonato de constructores, a esos constructores o a esos equipos que lo han hecho mejor. Entonces, existen los dos campeonatos. El problema está que a nadie creo que le gusta cómo está, porque algunos quieren que el piloto pese más y otros quieren que el equipo pese más. El dinero, esto es algo que nos lo dicen en los equipos, el dinero viene de constructores, no de pilotos. La gloria viene de los pilotos. Qué curioso.
Es decir, El dinero te refieres a los premios, claro. el reparto de dinero que El se reparto hace de de la dinero. televisión se hace en función de tu posición en el campeonato de constructores. Esto no es la única fuente de ingresos de los equipos. No, pero es una gran parte, sobre todo cuando los equipos están atrás, Sí, claro. es la manera de sobrevivir, es probablemente el 80% de sus ingresos. En un equipo de atrás, en un equipo de delante no. En un equipo de delante puede subsistir de otras maneras porque tiene patrocinadores, pero cuesta mucha, o una marca, que es la que suele pagar también, pero a un equipo de los que esté atrás acabar octavo o noveno le va la vida, porque son 10 millones más a final de año, de constructores. Sí, Entonces su piloto, obviamente ellos no van a ganar el Mundial, pero lo único que quieren es que ese piloto tenga un día bueno para coger esos puntos. Es curioso porque esto me viene con una pregunta que no iba a meter, pero que alguien te preguntaba, ¿por qué dices que haya órdenes de equipo? ¿Por qué no pueden dejar los pilotos que se vayan y se piñen los dos? Precisamente por esto, ¿no? Exactamente, porque nos estamos jugando ya no el campeonato, nos estamos jugando La existencia del equipo. el presupuesto del año que viene, y en algún momento puede ser, son empresas, tienen que pedir un crédito para sobrevivir o no, o hay equipos como Williams que ha estado vendiendo terreno de alrededor porque todo lo que era una extensión muy grande ha ido vendiéndola durante los años porque no tiene dinero. Hay otros equipos que se han arruinado de diferente manera, pero es un sitio donde es difícil generar y muy difícil gastar, y muy fácil gastar. Y ese campeonato de constructores que te da ese dinero, bueno, no solamente la parte económica, luego la parte, porque ahora mismo, si os pregunto a todos, ¿quién fue el campeón del mundo del año pasado de pilotos? Todo el mundo lo sabe, es Verstappen, vale. Sí, os he visto ahí, os he visto dudando. Bueno, es que fue un poco duro como pasó, pero el de constructores no fue Red Bull. Y no trae gloria, pero trae el dinero. Ya. Y claro, yo en parte te la he hecho porque creo que no se valora suficiente, ¿no? Al menos mediáticamente. Por eso también quiero yo un poco... Sí, pero también es porque mediáticamente los pilotos siempre van a ser, sí, y claro, no lo vamos a cambiar, porque nos gustan los héroes. Hay una manera de entender cada equipo tiene un tipo de seguidores, y el único equipo donde pero muchos seguidores son seguidores de los pilotos. A muchos de vosotros os gusta un piloto aunque cambie de equipo, pero que sean fan del equipo no es tan frecuente, excepto Ferrari. Es el único equipo donde la gente es fan de Ferrari, quieren a Ferrari y da igual si hay pilotos italianos. Los italianos van con Ferrari. Y, hay unos pocos de McLaren también, yo creo, ¿no? Sí, pero me refiero ya a que no es lo mismo. Suele ser el porcentaje, no es como Ferrari son el 90% de la gente que sigue a Ferrari, les da igual quien conduzca a Ferrari, siguen a Ferrari. En McLaren el porcentaje a lo mejor baja al 10-15, no lo sé, pero es un poco como el único equipo que tiene esa capacidad de marca o esa capacidad de atraer es Ferrari, no los demás. Y entonces, no vosotros que lo cuantificáis todo, ¿un piloto realmente se puede cuantificar las décimas que trae un piloto, sí, más o menos? O sea, vosotros sabéis, vamos a ver, este me va a dar... A ver, nuevamente, del mejor al peor piloto de la parrilla no hay ni 7 décimas. Creo que son muchas. Son muchas, pero son 7 décimas a una vuelta. Cuando hablamos en ritmo de carrera, se reduce mucho, porque, poniéndonos un poco frikis, el problema de cuando estamos en una carrera, vamos a un ritmo y en ese ritmo hay que hacer una gestión, pero las cosas se estabilizan en temperaturas. Todo va como a una temperatura, a un consumo, las ruedas están en un modo en el cual tú solo tienes que seguir a ese ritmo y te pueden incluso ayudar acelerando, o sea, apretando un poco más o menos los neumáticos para gestionarlos. A una vuelta no tienes tiempo de reacción, quiero decir, cuando es una clasificación a una vuelta, tú tienes que salir, poner los neumáticos a una temperatura, para eso tienes 4 kilómetros, y vas a tener que dejarlos en esa temperatura de superficie para que empiecen a trabajar, y como no lo hagas perfecto, vas a perder 3 décimas o 4. Entonces, a una vuelta hay quien sabe hacerlo mejor, hay quien no sabe, porque a veces los números son una cosa, pero el piloto dice, no lo noto preparado, el que nota esos neumáticos y te saca ese extra en una vuelta. Luego, en condición de carrera es otra historia. Vemos pilotos que a una vuelta no son buenos, pero luego en carrera te sacan un ritmo buenísimo. Y aunque volveremos luego al campeonato de este año, los cambios y tal, ¿vamos a tener menos gestión de todo este año? ¿O va a ser...? Porque me da siempre que van con la calculadora, el volante ese, lo único que te dices es
es que sí, pues supongo combustible, que si neumáticos, que si energía del... Ahora mismo la Fórmula 1, y ese es el problema que hay, por lo que le cuesta mucho, a muchos pilotos muy buenos les cuesta llegar a Fórmula 1 o brillar en Fórmula 1, y en otras categorías luego se van a otros campeonatos y lo bordan, es por la cantidad de gestión que hay que hacer. Es decir, conducir al 100% no se puede conducir. Si esto es algo que yo diría que probablemente desde 2014, 2013-14, neumáticos Pirelli también, pero todo esto es esa gestión en la cual dices, metes todos los datos en el ordenador y dices, oye, ¿sabéis que si vamos 2 décimas más lento, hacemos que los neumáticos duren 7 vueltas más y con eso nos ahorramos una parada de 25 segundos? Dices, bueno, haces los números y dices, pues me sale a cuenta, pero tengo que ir más lento, tengo que gestionar. Entonces sale a cuenta si lo sabe hacer el piloto, y hay pilotos en los que le dicen, a ver, llevo toda la vida intentando ir lo más rápido posible y ahora me dices que vaya lento, que claro, tengo que mimar el coche, que no... esa es la gran lucha que tenemos con esa persona que ha sido educada desde que es un crío a ir al máximo, a conducir algo al límite, y de repente se dan cuenta que dicen, no es tan sencillo, no es... por eso, muchos pilotos que son rápidos les cuesta un poco llegar a esa gestión. El año que viene, bueno, este año, seguimos con los neumáticos, pero son neumáticos con llanta grande, pero seguirá habiendo esa gestión porque ha venido para quedarse. Porque es como, aunque Pirelli haga los neumáticos más duros, haremos siempre, siempre estará ahora ya la calculadora encendida para ir haciendo en tiempo real los cálculos diciendo, si bajas el ritmo, bajamos 5 grados los neumáticos delanteros y 7 los traseros, podemos alargar 3 vueltas más y esto nos da para cambiar de compuesto y ganamos 7 segundos al final de carrera. Dices, está todo calculado. Y a lo mejor al menos eso es lo que nos cuentan, lo que a lo mejor sí que mejora es esto de no tener que despegarte del de delante para no quemar las ruedas. Teóricamente con la nueva aerodinámica se supone que vas a estar un poquito más encima, ¿no? Exacto, pero para que entendáis el problema de ingeniería es, la Fórmula 1 ha intentado ver, imaginaros, el Overtaking Working Group, se llamaba, OWG. Hay un Working Group de esto. Hay un Working Group que nació, creo que en 2006 o 2007. Tú sabes que la mejor manera de que no solucionara un problema es que era una comisión, ¿no? Ahí está. No lo han solucionado, porque cuesta adelantar siempre. Se inventó el DRS, fue una ayuda, bien, pero una ayuda artificial, hay gente que dice, no, eso no son carreras. ¿Llevan DRS este año? Porque sí, pero será mucho menos efectivo porque el ala teóricamente es menos, ¿no? Se lleva el DRS, pero se contempla la posibilidad de que la federación lo elimine a mitad de temporada si ven que los adelantamientos son fáciles. Pero como ahí voy, nadie lo sabe. Esta es donde quería llegar. Hace unos 15 años se hizo un working group, no sacamos nada, se hicieron ideas, no sacamos nada, se hicieron diseños, coches en túnel de viento, es muy complicado, 2 coches en túnel de viento, no es una cosa sencilla, no sacaron nada. Ahora han venido con esta nueva norma que el fondo del coche se parece más a una F2, digamos, son con unos túneles donde crearían menos turbulencia, pero hasta que no pongamos 2 coches en pista uno tras de otro, no lo sabremos. Y hay que aceptarlo. No dices, hombre, los números dicen que debería ser mejor, pero todas estas cosas, hasta que no lo veas en pista y uno rodando tras de otro y el piloto te diga, pues es mejor o no es mejor. Hay, por ejemplo, 2017 se hizo el cambio de los coches grandes que hay ahora, a ruedas anchas, coches grandes. Los coches de 2016 eran coches, como ha pasado durante los últimos 20 años de Fórmula 1, cada vez que un coche se pegaba al de delante, perdía agarre del eje delantero, que era como el ala delantera no trabaja. De repente pasamos a alas anchas, a todo grande, y dicen cada vez que el coche se acerca al de delante, la parte trasera es la que no trabaja ahora. Y decían, ¿eso estaba previsto? No, esto no lo hemos encontrado. Esto ha sido algo que dices, pero las simulaciones no podían ver esto. Es que no es tan sencillo simular. Todas las simulaciones, y creo que esto es algo como básico que vosotros tenéis que entender, siempre cualquier banco, cualquier simulación ordenador no es real. Quiero decir, es lo más aproximado que tenemos a la realidad, pero la realidad puede que sea el 99%, se acerca al 99%, o al 99,9%, o al 92%, o al 95%. Entonces, hay un margen siempre de incertidumbre en todas las simulaciones que se hacen. Hay algunas simulaciones que lo clavan y hay otras que es el tema aerodinámico que dices, uy. Esto es que sepas que sí que se lo cuento en clase.
Que lo del CFD está muy bien, pero La realidad... es un poco bola de cristal, ¿no? Pero es eso, o un banco de potencia, o todo no deja de ser un banco. Sí. Luego el coche tiene unas condiciones ligeramente diferentes, pero quizás esa es la gran diferencia. Yo he tenido coches que han hecho, hemos puesto un motor en el banco y hacer casi que 7 carreras, lo que llamamos un ciclo, un heavy duty, de 7 carreras ficticias, el motor lo aguanta todo perfecto, lo pones en el coche de verdad y el motor quizás aguanta, pero empiezan a romperse turbos, radiadores, tal, y dices, pero en el banco no, es que en el banco el coche no iba dando saltos y pillando pianos y... Esto los de Honda también lo saben ahora. Es un problema, exacto, la potencia, a veces que decimos, ¿cuánta potencia se nos ha quedado en el banco? Porque luego de repente tienen que bajarle porque dicen, ostras, es que de repente entra en detonación cuando en el banco nunca entró en detonación. Claro, es que el gradiente de temperaturas a lo mejor es diferente, los cilindros de adelante se han quedado, no lo sé, pero de diferentes detalles que dices, no deja de ser un banco. Volviendo un poquito a la reglamentación de este año, que hay aquí mucha gente que estará pendiente de esto, el otro día viendo un vídeo del año pasado, pero por ejemplo italiano, le llamaban prácticamente a los coches estos los coches de efecto suelo, casi era el nombre que les daba. Sí, es un, no digo horror, pero yo creo que el nombre al final es mejor usarlo y así no se confunde nadie, pero es porque se parecen a los antiguos coches de efecto suelo de los años 70, 80, hasta que se prohibió. El gran cambio que hubo en aquellos años para iba a decir los que no había nadie, ni nosotros, pero era en los años 70 hubo una época en la que se hicieron los coches con una especie de ala invertida, es decir, todos sabéis la forma del ala del avión, plana y luego redondita por arriba, más o menos, para sustentación por Bernoulli y no por Newton, pero ese ala le doy la vuelta y entonces me aprieta el coche hacia abajo. Eso significa que el coche tiene 2 túneles y para que esos túneles estén sellados se le pusieron... Un Venturi, para que lo entiendan. Exacto, parecido. Lo que pasa es que tiene un canal de entrada también. Sí, pero vamos, aceleran el flujo para que baje la presión y succione. Exacto, pero tiene un poquito más complicado porque ahora mismo tenemos un difusor que hace el Venturi, pero también en aquel momento era como una ala completa que hacía todo su movimiento. En aquel momento se hizo con faldillas, porque nadie lo había reglamentado, esas faldillas... El que no haya visto el coche que lo busque en YouTube. Sí, cualquier coche de los años finales de los 70. Eran coches que eran unas bestias, rapidísimos, pero esas faldillas sellaban esos túneles, nunca entraba aire desde fuera, iban rozando el suelo. Imaginaros técnicamente lo complicado que es hacer unas faldillas que se muevan con el coche, es decir, que el coche vaya moviéndose hacia arriba, hacia abajo, y esas faldillas estén ahí siempre tocando el suelo, con una diferencia de presiones muy grande, es decir, con ganas de entrar hacia adentro, y creando esa succión abajo, que los coches quedaban pegados. Quedaron prohibidos. ¿Por qué? La faldilla... Los coches tienen un problema, que es que no siempre van perfectos, es decir, a veces tocan un piano, entra aire, se va la carga aerodinámica, el coche contra el muro. La faldilla se queda trabada por un tema mecánico, porque no está cualquier tipo de problema, y de repente se queda arriba, y tienes un lado abajo, uno arriba, coche contra el muro. O sea, empezaron a haber muchos problemas de estos, se prohibió. Pero ahora se ha vuelto a hacer ese tipo de efecto suelo, ese tipo de canal, pero la gran diferencia es que está reglamentado y todos van a tener el mismo. Toda esa parte de abajo, todos los coches van a tenerla igual. Es idéntica las dimensiones. Idéntica, de esa parte. Con lo cual supongo que la pelea estará en cómo meter más flujo ahí o el flujo que interese a la entrada. O currarte la parte de arriba. O la parte de arriba. Toda la parte de arriba, que sí que los sidepods es más libertad, pero este reglamento ha prohibido o ha reglamentado de una manera en la cual, para que imaginaros cómo es, el reglamento antes era un montón de cajas de exclusión, es decir, aquí puedo hacer coche, aquí no puedo hacer coche, esto tiene que estar en este plano, esto... Ahora es un FTP donde te descargas un archivo. El coche te lo descargas, el coche, y hay la parte del fondo se tiene que hacer con una tolerancia de fabricación, no de diseño, es decir, no es que te deje a ti hacerlo 5 milímetros más alto o más bajo, es que te voy a dejar por fabricación, porque la fibra, el composite, no va a salir siempre igual, que tengas cierta tolerancia, pero yo voy a venir y te lo voy a medir para que, siempre con sistemas para ver que cumpla la forma que te he pedido. Te permiten la tolerancia pura y dura. Pura y dura de fabricación, que va a ser pequeñísimos, o sea, va a ser, creo que son 2 milímetros en el fondo,
Y en ciertas partes del coche sí que dan libertad, pero muy pocas. En la parte delantera del morro, la entrada de aire y los pues en la trasera igual. Y sin tolerancia, solamente tolerancia de fabricación. Ahí está a veces jugar con esa tolerancia de fabricación. Y entonces, ¿qué crees que va a marcar las diferencias? Porque va a haber diferencias, ¿verdad? Sí, seguirá habiendo diferencias y, a ver, esta es muy fácil. Estaba cenando aquí en Valencia con un ingeniero de Mercedes y hablábamos de cuánto han conseguido mejorar el coche del FTP. Es decir, Claro. eso me va a dar a mí la indicación de... Este es el que ha pintado Red Bull, el del FTP, ¿no? Exacto. Ya os he enseñado, vale. Ese archivo que me he descargado, yo hago un coche, lo pongo en el túnel de viento, pero yo luego me voy a pasar un año mejorándolo. Ese coche lo he mejorado un poquito, pues entonces eso va a querer decir que vamos a estar todos igual. Hay poco que sacar, pero lo he conseguido mejorar bastante, entonces quiere decir que algunos lo mejoraron un poco, otros más y otros... Pero lo que parece ser es que sí que ha habido posibilidad de mejorar ese coche común. Ese coche que digo yo del FTP es ese coche común que todo el mundo se va a descargar. Esa es la gran diferencia que va a haber, pero no van a ser los 2,5 segundos que había del primero al último, o los 3 segundos, va a ser bastante menos. Claro, porque esta es otra, ¿no? O sea, la prensa siempre parece que tienen información interna de los equipos, luego te metes en algún foro y uno que dice que trabaja no sé dónde, filtra no sé qué. ¿Hasta qué punto todo ese input que nos llega de rumores, ahora llega el rumor que Ferrari están encantadísimos porque creen que han descubierto la piedra filosofal, ¿hasta qué punto todo ese ruido que recibe el público se corresponde, si se corresponde en algo con lo que pasa dentro de un Normalmente equipo? cuando estás dentro de un equipo y ves eso, dices, madre mía, que estos no tienen ni idea, estos no... O sea, para empezar, estamos muy contentos, imagínate que yo estoy en un equipo de los que estamos muy contentos respecto a qué, ¿con qué me he comparado? Es que yo no sé si los otros están más contentos, si la felicidad es lo que mide el rendimiento, porque estoy muy feliz, pero él está más feliz y el otro está mucho más... hasta que no nos pongamos juntos, yo no sé sus datos, obviamente ni él sabe los míos ni yo los suyos, es como decir, mira, del coche base le hemos conseguido sacar 50 puntos de carga dinámica, ya, ¿y si los otros han sacado 80? Esto me ha pasado a mí, cuando estábamos muy contentos y de repente ver que en BMW en el 2009, decir, pues vaya botijo hemos hecho, porque no, los demás parece que estaban más contentos. Esa pregunta te la iba a hacer yo, es decir, ha habido años que un equipo puntero llega a los test y de repente aquello no va, aquello no va, aquello no va. ¿Se sabe antes en el equipo esto? La manera que hacemos es, analizamos en los test, sí que empezamos a hacer un ranking y nosotros, en un Fórmula 1 es muy fácil esconder el tiempo por vuelta. Te quito 15 caballos, lo cual es muy fácil y ya son unas 3 décimas. Te quito, le pongo el depósito de gasolina, no lo llevo nunca vacío, lo llevo siempre con 70 kilos, 3 décimas cada 10 kilos. 7 por 3, 21, 2 segundos que estoy metiéndole en gasolina. Imaginaros, entonces se toma como norma el nunca descarguemos el coche menos de X. Pero existe software que intentamos analizar qué tiempos están haciendo, dónde los están obteniendo, en qué paso, qué velocidades de curva tienen para ver qué carga de gasolina llevan, intentar entender. Y hay una que es muy básica, es el que ha hecho el mejor tiempo. ¿Podría haber yo hecho ese tiempo si descargo mi coche, le doy la potencia y todo esto? No, pues estamos mal. Sí, Aquí no hay ordenador. Esto, sí, no, ya, claro. Si ese tiempo yo no hubiera sido capaz de hacerlo con todo lo que he guardado, pues sí, ya... pero yo incluso iba un poco antes, ¿no? O sea, lo típico, ahora estamos, Navidades, ya estás cerrando el coche, estamos a punto tal y esto. ¿En algún momento tú ya sabes que tienes una castaña de coche, o sea, que no va a ir? ¿O tienes que esperar a los test cuando realmente, o sea, cuánta sorpresa hay ahí? Sigue habiendo, todos los equipos suele haber sorpresa, pero es verdad que cuando, por ejemplo, te sale algo como este coche, que recibes el archivo, tú te pones a trabajar en él y dices, solo le he sacado 5 puntos de downforce, dices, madre mía, esto pinta mal, esto pinta mal, no... Porque quiere decir que a lo mejor es que es muy difícil y vamos a estar todos igualados, o es que soy el último. Soy muy malo, claro. Esto ya te está indicando... Claro, sobre todo este año va a haber unos nervios en los equipos brutales, claro. Totalmente.
de las cosas más grandes, para que veas como un ejemplo es, en el año 2009 hubo un equipo, Honda desapareció y se creó un equipo que se llamaba Brown, Sí. que había sido Mítico. hecho, sí, un equipo que de repente salió, no era nuevo porque era un equipo que llevaba ya años con el nombre Honda, es el equipo Mercedes de ahora, y el equipo con muy buenos recursos, además los conocía muy bien porque trabajaba para Honda 2 años antes, consiguieron rescatar, quitar el motor Honda, poner un motor Mercedes y poner el coche en pista en los test de Barcelona. Y entonces se marcaron unos tiempos que estas son las otras cosas que le he mandado un mensaje a mi ingeniero de performance, uno de los que trabaja conmigo, le digo, oye, esto que habéis hecho es porque estáis flojos de sponsors, ¿no? Porque habéis hecho unos tiempazos dice, no, estamos haciendo los test normales. Digo, no digas Que aquel coche no llevaba ni una pegatina, que yo era blanco no, todo. por eso, entonces todos pensamos, habéis hecho los test con 50 kilos de menos, con un coche ilegal, porque necesitáis sponsors y estáis buscando, ¿verdad? Claro. Dime que sí, ¿no? Dime, por favor, dime que sí. Por favor. Dime que sí, ¿no? Y te dice, no, era totalmente legal y haciendo pruebas normales. Digo, madre mía, Adiós. el avión que tienen estos. Pero la sorpresa fue para él también. En la conversación es como, él mismo decía, pero ¿tú crees que vosotros no podíais hacer eso? O sea, el famoso difusor, todo aquello... Ni ellos lo sabían. ¿No eran conscientes? No eran conscientes Joder, hasta fuerte. que empezaron a recibir tipo de estos mensajes diciendo a la gente, oye, que está la gente muy preocupada con nuestros tiempos, les estamos dando miedo. Dicen, ahí va. Pues ese es hasta ese punto de ignorancia de decir, pues parece que hemos dado con la tecla. Este año hemos dado con la tecla, vamos a ver Australia, la primera carrera, a ver qué pasa. Pum, se van, ganan y dices, es que claro, tenéis un coche un segundo más rápido que todos. Fueron 6 o 7, 8 carreras que no había, luego ya... Sí, pero luego ya estaba dijeron, ya acabado el campeonato. vamos a dejar de desarrollar el coche porque ya este coche gana el campeonato. No hace falta, mientras que los demás mejoren, nosotros ya estamos. Pero Y entonces este año, ¿cuándo crees tú que empezaremos a tener ya...? directamente primera carrera ya será... Primera carrera, los test no, ¿no? sí. Porque No, el porque sandbagging los test, famoso. ahí viene la diferencia. Cuando ves en los test que alguien está consistentemente 3 segundos por detrás, dices, bueno, pues muy mal, o sea, mucho se está guardando para no estar más, para que sea el mejor equipo. Pero cuando ves porque muchas veces en los test, a veces hemos hecho incluso clasificaciones de los test, donde las comparamos, clasificación de los test con clasificación de los oficiales de la primera carrera, y ves que dices, madre mía, si están al revés, si el de abajo estaba arriba, todo, pero una vez compensas todas las cosas, que es lo que intentamos, te das cuenta que sí, que es que estaban ahí solamente que iban a por los glory runs, que se llaman, el intentar sacar eso, ese tiempo que te está pidiendo el team principal de necesitamos un tiempo para salir en la A prensa. eso me refiero, que eso es muchas veces marketing todo, ¿no? Hay veces, y un equipo grande no te piden a veces este tipo de tiempo porque dicen, no hace falta que descargues el coche, no, haz lo que quieras hacer para aprender el coche. Y hay equipos que tienes a los jefes de arriba dándote hay que vaciar el coche, hay que intentar hacer ese tiempo porque mira cuánto hueco hay para poner pegatinas. Bueno, y entonces ya, claro, entonces ahora ya, porque estamos ya terminando, pero evidentemente 1000 preguntas sobre qué va a pasar con los españoles, qué va a pasar, por lo que me cuentas, si eso es así, Ferrari tendría que tener buenas opciones de tener un buen coche este año. A ver, Ferrari es, así como hay equipos que será difícil ver delante, y es una obviedad, pero ver a un Haas delante sería raro. Puede pasar. Puede pasar, o sea, mira Williams a dónde ha ido, delante atrás, y podría Williams porque tiene una capacidad de ingeniería, pero sería raro también. Ferrari la va a acertar. Si no es este año, será el siguiente, estadísticamente hablo, porque tiene los recursos, tiene la gente, tiene los pilotos, tiene muchos ingredientes para que esto salga. ¿Qué va a ser este año? No lo sé, pero Ferrari en cualquier año te puede hacer el coche ganador. Eso no hay que descartarlo. Tú que has trabajado allí, al menos externamente da la sensación como que están más tranquilos. De alguna manera, no sé si está cambiando un poco la cultura allí dentro, al menos de puertas afuera, ¿no? Sí, Ferrari es un equipo complicado en cuanto a que a Ferrari no le vale ser segundo. Ser segundo, hay otros equipos que ser segundo, bueno, es un buen resultado. Ferrari, de hecho, prácticamente no había ni premios para los trabajadores ni nada si acabábamos segundos del Mundial, porque para ellos segundo del Mundial no es éxito, no es solo primero, vale, no vale otra cosa. Y yo creo que ahora están un poco como todos, a la expectativa de qué va a pasar. Bueno, pues como no lo sabemos,
no nos pongamos nerviosos, que el pánico no ayuda. Bueno, y que a veces meter más presión no siempre es la mejor manera de que salgan las cosas, ¿no? Exacto, tú lo has dicho, en el pasado Ferrari era un equipo donde después de una mala carrera tenía que haber un despido y después de una buena carrera había una promoción. Y dices, no, hombre, no seamos Así es difícil poco... trabajar. Es un equipo, no es fácil, porque está muy mediatizado y aparte tiene un problema, no un problema, pero Ferrari acabando tercero tiene más repercusión en prensa que Mercedes ganando la carrera, porque es una máquina de generar noticias y es así, es muy, muy mediático. Entonces, este ha sido el arma de doble filo de Ferrari. Le va muy bien porque la prensa siempre habla de Ferrari, pero le mete una presión extra que a veces cuesta de quitarse. Entonces, imaginemos que aciertan con la tecla este año. ¿Qué opciones le ves a Carlos? O sea, evidentemente comparándolo con Leclerc, ¿no? Que digas que es... A ver, el año pasado quedó delante. No Sí, por eso pregunto. O sea, para mí la gran alegría ha sido ver cómo un Leclerc que está considerado como un piloto con el que he trabajado también y tiene un talento descomunal, y un Carlos que siempre ha ido como más de tapado y de repente... Como más calladito, ¿no? Sí, también por carácter, por educación también, por Sí. cómo ha sido él, pero luego llega y dices, cuidado, que está allí y te está haciendo los resultados y te trae muchos puntos a casa. Entonces, entre ellos dos, no sé, va a estar igualado siempre. Uno por puro talento, el otro por ese trabajo, capacidad de trabajo, esa mejora continua que tiene. Es uno más martillo pilón y el otro a lo mejor es más... Sí, nos pasa a veces que los pilotos con mucho talento, no digo que sean vagos, pero tienen que trabajar menos, porque basan todos sus resultados en su talento. En Fórmula 1, con talento solo no vale, tienes que trabajar también. Pero hay muchos pilotos que han trabajado muchísimo para justificarse o para luchar con compañeros de equipo muy difíciles y al final se forman y crecen como mucho más que alguien que lo ha tenido fácil toda la vida, que siempre ha ganado fácil al segundo porque es lo que a su compañero de equipo, porque es lo que le pasa a muchos pilotos punteros, que toda la vida han ganado al compañero de equipo sin esfuerzo. Y Carlos ha tenido todo menos compañeros fáciles. No, ha tenido Verstappen, ha tenido a Lando Norris, ha tenido gente, dices, es que lo ha Que tenido Norris currar. parecía que no iba hasta que lo juntaron con Ricciardo. Exacto, así está. Eso te está haciendo ver que dices, ostras, cuidado, aquí hay pilotazo con Carlos. Bueno, pues oye, eso está bien. Y por supuesto, la palabra number one en el cuenta de palabras de las preguntas de este ha sido el plan. El plan. Que a mí como operación de marketing me parece Brutal. alucinante, ¿no? De hecho, Brutal. mira, lo tengo aquí el plan. No, es broma. Yo creo que tenemos la suerte de tener a uno de los pilotos más inteligentes dentro y fuera del coche y que es capaz de generar una expectativa y una ilusión con algo que no sabemos lo que es, pero es que es brutal. O sea, lo que ha conseguido Fernando, todavía yo me quito el sombrero, es muy bueno. Ha conseguido crear una expectativa sobre algo que no saben ni ellos. Es que es imposible que lo sepan. Esto se lo tienen que tomar a cachondeo un poco en el equipo de vez en cuando. Sí, pero... Y bueno, y el propio Bueno, Fernando, aparte de que les guste, porque les viene muy bien. Exacto, pero es... Yo sigo alucinado. Esto lo intentamos y no nos sale. Esto ha sido una cosa que dices, es un crack en cuanto a saber crear esa palabra o esa incertidumbre en algo y creamos y de repente la gente le cree y lo sigue. Y no digo que... Pero es que es muy complicado que exista un plan. Quiero decir, es que no es tan sencillo. Y será un plan y habrá más planes en otros equipos, ¿no? O sea, ¿por qué mi plan va a ser mejor que el otro? Pero Pero podemos entender a lo mejor que él, con todo lo que nos has contado, ¿no? Que él a lo mejor sí que sepa que para este campeonato había unos recursos destinados, una especie de al final tú lo decías, ¿no? Cuanto más dinero hay, más fácil es estar arriba. Sí. Yo creo que incluso eso no te garantiza que vayas a estar delante, pero lo que está vendiendo con el plan es la ilusión. Claro. Y es lo que consigue que la gente crea en algo que no se sabe lo que es, pero que la gente crea. Esto, para mí, ya es un... Porque, a ver, ¿cuántos directores de campañas de marketing están intentando conseguir eso y no hay manera? Y llega un piloto y te suelta esto
y lo ha conseguido, pero a nivel mundial. Y dices, es Sí, sí, muy porque bueno, ¿eh? esto no es aquí en España. Tú vas a los foros por ahí fuera internacionales Sí, sí, y te sale el plan en español. Es así, pero es... y siento no explicaros el plan, pero es que es así, es algo que la gran obra maestra del plan es el propio plan, es el concepto de marketing Bueno, del plan. Pues para que no me digan que te escapas vivo, ¿van a tener un motor que esté a la altura? A ver, no lo sabemos. No, en Pero, principio, pero pueden tenerlo. Vamos a ver, yo ya sé los que no lo motores sabemos, pero... ahora están congelados, Sí. pero siempre hay un problema porque este año se cambian los combustibles. Y cambiar los combustibles es como cambiar un aceite. A uno le puede dar 15 caballos más y al otro quitarle 15, por su manera de cómo gestiona. Hay quien le puede ir mejor o hay quien le puede ir peor. Esa es la gran duda. Pero ellos tienen un déficit de caballos, ¿no? Ahí lo tenían. Sí, tienen todavía un déficit de caballos, pero quizá desaparezca con los nuevos Pero yo combustibles, tenía entendido que traían algo nuevo. Ahora, al principio de 2022. como Es que ya todos sabéis, los demás. de motor. Sí, todos los demás también traen algo para adaptarse a los nuevos combustibles. O sea, que Pequeño. pueden cambiar el motor para eso y ellos No, o sea, no todo el motor, obviamente no vas a cambiar un cigüeñal, pero para los nuevos combustibles sí que puedes cambiar. Estos son biocombustibles, una porción de Exacto, biocombustibles. es una porción más grande de biocombustibles. Y esto me preguntaba alguno que si un ingeniero químico puede trabajar en Fórmula 1. Perfectamente. Ahí o sea, estamos. ahí, O sea, pero muchísimo. O eléctrico, un ingeniero, fijaros con el KERS, las baterías, y esto ha venido para quedarse. Y un químico, bueno, no existe equipo de Fórmula 1 que prácticamente no tenga un acuerdo con una empresa de aceites y de combustible, y la colaboración es muy estrecha. Y son los ingenieros que vienen, nos analizan las muestras, van en Ferrari era con Shell, en HRT, por ejemplo, era BP, en diferentes, pero hay muchos caballos que se sacan con estos tipos de mejoras, lubricantes y combustibles. Bueno, y por terminar ya y por cerrar también un poco, hemos hablado de Carlos, hablar un poquito más de Fernando. Yo, cuando antes comentabas que hay pilotos que le echas casi un ladrillo y te lo saben pilotar, yo me quedé un poco con pues, la serie que han hecho, no recuerdo si es en Netflix o en Amazon, de Fernando cuando se fue pues, al Dakar, cuando se fue tal, a Le Mans. ¿Realmente es tan versátil? Porque a mí me pareció difícil, pero claro, yo no sé, ¿realmente es tan difícil hacer esa adaptación a distintos coches? Yo diría que Fernando tiene la gran capacidad de ya no solo cambiar de disciplinas y ser rápido en todo, porque hay algunas disciplinas tipo Dakar que creo que otros también lo podrían hacer, no digo que no sea complicado, pero están acostumbrados, pero llegar a la resistencia y ser rápido lo han hecho otros pilotos de Fórmula 1, pero para mí Fernando es alguien que, como tú dices, le tiras un ladrillo o le haces un coche que no es bueno y te lo lleva. Él sabe, es como los recursos que tienes. No, yo tengo que conducir el coche de una manera y si no, no me sale. No, Fernando te lo puede conducir, pues es así, lo conduzco de una manera y si es así, lo conduzco de otra manera. Que me das un coche más sobrevirador, pues te lo hago conduzco así. Que me lo das más subvirador, te lo hago de esta manera. Que es nervioso en alta velocidad, pues te haré cualquier cosa que estabilice el coche. Dices, ostras, esto es un arma de doble filo, porque es capaz de conducir coches malos y no darte a veces, porque para él, bueno, lo puede conducir todo, pero es una capacidad que no tienen muchos pilotos. Y por eso a veces vemos pilotos que van muy rápidos un año, cambian de coche y al no año siguiente... no, le cuesta adaptarse, dices, bueno, pues sí, sigue siendo un Fórmula 1, pero ha cambiado de escudería y coches que son a lo mejor más nerviosos. Bueno, es que está acostumbrado a que el otro coche se conducía frenando tarde hasta el ápice de la curva, ahora no puedo hacer eso. Esos recursos que tiene que tener un piloto, bueno, pues cambio mi manera de conducir y no pasa nada. Y Fernando tiene muchos de estos recursos. Pues nada, tenemos yo creo que un año apasionante. Ha sido un placer charlar contigo, Tony. Yo me lo he pasado muy bien, espero que vosotros también. Y nada más, muchas gracias por venir. Vamos por aquí, ¿sí?